La contienda bélica entre Irán e Israel ha superado la semana de duración y las consecuencias son manifiestas para ambas partes. Numerosas existencias se han desvanecido, y la confrontación no muestra indicios de cese. Por el contrario, se intensifica el temor de que esta pugna pueda degenerar en un enfrentamiento regional de magnitud catastrófica, arrastrando a más países. Sin embargo, esta coyuntura, más allá de los aspectos políticos y militares, nos conduce ineludiblemente a examinar las Sagradas Escrituras, pues en la Biblia, específicamente en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, hallamos una inquietante predicción que alude a Irán, antiguamente denominado Persia, como integrante de una alianza de naciones que se alzarán contra Israel. Una aversión profunda y ancestral hacia el pueblo de Dios será el impulso que motivará esta irrupción. Por consiguiente, al observar lo que acontece hoy entre Irán e Israel, no podemos eludir la interrogante que conmueve nuestra conciencia: ¿será este conflicto el anticipo de la consumación de la profecía de Ezequiel? ¿Acaso las naciones que secundarán a Irán en esta ofensiva son ya sus confederadas en la actualidad? ¿Y cuál será, conforme a la profecía bíblica, el desenlace último de Irán en este panorama de los postreros tiempos? Apreciado oyente, si desea dilucidar con claridad cuál será el destino final de Irán según la profecía bíblica, le exhorto a permanecer hasta el término de esta grabación. Lo que está a punto de desvelar podría ser el elemento crucial para comprender lo que sucede y lo que está por acontecer. Antes de proseguir, coméntenos, ¿cuál cree usted que será el porvenir de Irán e Israel según la profecía bíblica? Déjenos su parecer, estaremos atentos a sus aportaciones. Comenzamos a desentrañar el presente de Irán y el pasado de Irán, un vistazo histórico y profético. Para comprender el papel profético actual de Irán, es fundamental retroceder en el tiempo y explorar su rica historia. Irán, conocido en la antigüedad como Persia, no es una nación nueva, es una de las civilizaciones más longevas y robustas que ha existido en la Tierra. Su legado se extiende miles de años antes de la era cristiana, cuando los antiguos medos y persas ocuparon las extensas regiones al este de Mesopotamia. De la unión de estos pueblos emergió uno de los imperios más vastos y misteriosos de la antigüedad, el Imperio Medo-Persa. Ciro el Grande, un instrumento divino en la historia. El primer gran líder persa que dejó una huella imborrable tanto en la historia secular como en la bíblica fue Ciro el Grande. El fundador del imperio persa alrededor del año 550 a.C., Ciro no solo subyugó inmensos territorios que se extendían desde la India hasta el Mediterráneo, sino que, de manera asombrosa, fue un instrumento en las manos de Dios. El profeta Isaías, aproximadamente 2 siglos antes del nacimiento de Ciro, ya lo había nombrado explícitamente en Isaías capítulo 45, versículos 1 al 4. En este pasaje, Dios se refiere a Ciro como su ungido y declara que lo utilizaría para liberar a su pueblo. Y así sucedió después de que Babilonia cayera en manos de los persas. El reinado de Ciro y la influencia persa en la Biblia. Tras la toma de Babilonia por los persas en el año 539 a.C., Ciro posibilitó el retorno de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción de su templo, lo cual materializó la profecía bíblica. Historiadores de la talla de Heródoto, a quien se le considera el padre de la historia, y teólogos como Frederick F. Bruce reconocen la relevancia del imperio persa y su asombrosa conexión con el pueblo de Israel. La decadencia del imperio persa y la preservación de su identidad. No obstante, el esplendor de Persia no sería eterno. Después de la era de Ciro, asumieron el trono monarcas como Darío y Jerjes, quienes son mencionados en los libros bíblicos de Esdras y Ester. Jerjes, conocido también como Asuero, es recordado tanto por sus expediciones militares como por su función en la narrativa de la reina Ester, donde Dios protegió de forma milagrosa al pueblo judío de la aniquilación. Con el paso del tiempo, el imperio persa sucumbió ante el poder de Alejandro Magno. A pesar de que su predominio político se desvaneció, la identidad persa jamás se extinguió. Los persas resistieron la influencia helénica, conservando su lengua, su religión zoroástrica y sus costumbres a lo largo de los siglos venideros.
Persia estuvo bajo el dominio de imperios árabes, turcos y mongoles, pero siempre mantuvo su distintivo nacional. Finalmente, en 1935, durante el reinado de Reza Pahlavi, el país experimentó un cambio significativo. Adoptó oficialmente el nombre de Irán, que significa tierra de los arios. Desde entonces, Irán ha desempeñado un papel geopolítico complejo, en ocasiones ha sido aliado de Occidente, mientras que en otras ha sido su adversario. Todo cambió radicalmente en 1979 con la Revolución Islámica. Bajo el liderazgo del ayatolá Ruhollah Jomeini, los iraníes derrocaron al zar Reza Pahlavi y establecieron una teocracia islámica radical. A partir de ese momento, Irán se transformó en un estado hostil a Israel y en un propagador de la ideología chiita por todo el Medio Oriente. Pero, ¿qué implica esto? El chiismo es una de las dos principales vertientes del Islam y representa una perspectiva mucho más militante, apocalíptica y mesiánica que el Islam sunita tradicional. Los chiitas sostienen que la autoridad espiritual y política del Islam debe recaer en los descendientes directos de Mahoma, conocidos como imanes. Pero no solo eso, también creen que el 12º imán, el imán oculto o Mahdi, regresará en los tiempos finales para establecer el dominio del Islam a nivel global. La Revolución Islámica de 1979 no fue meramente una transformación política, fue un movimiento religioso radical impulsado por clérigos chiitas, quienes comenzaron a percibir a Irán como el instrumento divino para apresurar la llegada del Mahdi. Desde aquel entonces, el país no ha cesado en su estrategia de financiar conflictos, establecer milicias, fomentar el rencor contra Israel y difundir su perspectiva mesiánica por todo el ámbito islámico. La ideología chiita que prevalece en Irán no es meramente religiosa, es una maquinaria escatológica impulsada por un resentimiento espiritual hacia Israel, y detrás de todo esto se percibe el movimiento del espíritu del anticristo preparando el terreno para el conflicto definitivo. Ahora bien, lo que presenciamos hoy no es un simple enfrentamiento entre dos naciones. No se trata de una cuestión geográfica ni de una disputa pasajera entre Irán e Israel. Lo que está ocurriendo es la manifestación visible de una pugna mucho más profunda, mucho más antigua y, sobre todo, espiritual. Durante décadas, el nombre de Irán ha estado entrelazado con el conflicto en el Medio Oriente, pero para comprender el verdadero trasfondo, debemos retroceder al año 1979. Ese año, la historia de Irán y del mundo se transformó para siempre. La Revolución Islámica derrocó al Shah, un monarca con inclinaciones pro-occidentales, y elevó al poder a un nuevo liderazgo: el ayatolá Ruhollah Jomeini. Con él, surgió una teocracia islámica radical cuyo primer objetivo declarado fue la eliminación del Estado de Israel. Para los líderes iraníes, Israel no es solo un adversario político, es, según su interpretación radical del Islam chiita, una afrenta espiritual, un impedimento que, en su visión religiosa, debe ser erradicado. Por ello, desde ese instante, Irán no ha cesado en su campaña de animadversión y hostilidad contra Israel. Pero esa agresión ha trascendido mucho más allá de las meras palabras. Irán se transformó en el principal patrocinador de grupos terroristas y milicias que, día tras día, han perpetrado ataques contra el pueblo de Israel. Hezbollah, en el Líbano, es solo un brazo armado de Irán, ha disparado miles de cohetes contra ciudades israelíes, sembrando muerte y devastación. Hamás, en Gaza, ha sido financiado, armado y dirigido en gran medida por Teherán. Y más allá de estas organizaciones, Irán ha desplegado miles de tropas y milicias chiitas en Siria e Irak, estableciendo un cerco militar cada vez más amenazante alrededor del Estado judío. Durante años, todo esto fue conocido como la guerra en las sombras, un conflicto silencioso pero letal. Esto incluía sabotajes, ciberataques, espionaje, asesinatos selectivos. La confrontación no siempre ocupaba los titulares, pero nunca cesó. Los servicios de inteligencia, en particular el Mossad israelí, llevaron a cabo operaciones precisas para contener el desarrollo nuclear y militar de Irán.
Un ejemplo contundente fue el homicidio del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh en noviembre de 2020, a quien se consideraba el cerebro del programa nuclear militar de Irán. Aunque Israel nunca se atribuyó oficialmente la autoría, la comunidad internacional interpretó la operación como una clara advertencia. La postura inquebrantable de Israel. Israel no permitirá que Irán obtenga armas nucleares, y esa postura se ha mantenido firme. Los líderes israelíes, tanto políticos como militares, han sido categóricos. El primer ministro Benjamin Netanyahu lo expresó sin rodeos: no permitiremos que Irán obtenga la bomba, nunca. Esa es nuestra responsabilidad histórica. Y esa responsabilidad histórica no es solo política, es también espiritual y profética. Irán, por su parte, ha seguido adelante con su programa nuclear, desafiando las sanciones internacionales y las inspecciones bajo el pretexto de la energía pacífica. Ha enriquecido uranio a niveles que inquietan a toda la comunidad occidental. Y mientras sus dirigentes proclaman paz frente a las cámaras, sus misiles y sus grupos armados cercan las fronteras de Israel, listos para lanzar un ataque. Sin embargo, en las semanas recientes, lo que durante años fue una confrontación encubierta ha emergido a la vista de todos. Los bombardeos israelíes contra recintos nucleares y militares en Irán, la réplica iraní con misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados contra suelo israelí, y la intervención directa de Estados Unidos han convertido esta pugna en una guerra declarada. Por primera vez en décadas, Irán e Israel se agreden de manera directa, sin mediadores. Las alarmas resuenan en Tel Aviv, Haifa y Beerseba, los proyectiles impactan en Teherán, Isfahán y Natanz. Los líderes de ambas naciones, en sus declaraciones, ya no esconden lo que siempre ha residido en sus convicciones: aniquilación, oposición y represalia. Pero quienes conocemos las Escrituras, quienes hemos indagado en las profecías ancestrales, comprendemos que este no es meramente un enfrentamiento político o militar. Lo que observamos hoy es la preparación profética, la disposición de los elementos en el tablero del tiempo final. Las palabras del profeta Ezequiel cobran vida, y las advertencias de Zacarías resuenan con una fuerza sin precedentes. El historiador y teólogo británico Paul Wilkinson, un especialista en profecía bíblica, lo ha expresado de forma contundente: lo que vemos hoy en Medio Oriente no es solo el resultado de decisiones humanas. Es la preparación providencial de Dios para el cumplimiento literal de las profecías de Ezequiel y Zacarías. Los enemigos de Israel se están posicionando, las alianzas profetizadas están tomando forma, y el reloj profético no se detiene. La escalada del conflicto. Cada misil, cada discurso, cada movimiento militar es una señal más de que nos aproximamos al cumplimiento de lo que Dios reveló hace más de 2500 años. Lo que hasta hace poco parecía solo amenazas y confrontaciones indirectas, hoy se ha transformado en una realidad sobrecogedora. Irán e Israel ya no se encuentran en un conflicto encubierto, ahora las bombas caen, los misiles surcan los cielos y la confrontación es directa, abierta y sin precedentes. Israel ha tomado la decisión de actuar, y el propósito es claro: destruir los centros nucleares iraníes donde se llevan a cabo actividades de enriquecimiento, se desarrollan los armamentos que, en manos del régimen iraní, representarían una amenaza existencial no solo para Israel, sino para la estabilidad de toda la región. Y lo ha logrado con gran efectividad. Los bombardeos israelíes han impactado múltiples instalaciones militares y nucleares dentro de Irán, generando daños considerables. Sin embargo, los expertos saben que muchos de estos complejos no están a simple vista. Existen instalaciones subterráneas, ocultas bajo kilómetros de roca, diseñadas precisamente para resistir ataques aéreos. Es allí donde se resguardan los secretos más peligrosos del programa nuclear iraní. Frente a esta situación, Estados Unidos ha decidido unirse a Israel. Aviones, misiles y operaciones conjuntas han golpeado profundamente el núcleo de las capacidades nucleares de Irán. El mensaje ha sido contundente: el mundo no permitirá que el régimen de Teherán adquiera armas atómicas. Pero ahora surge una pregunta inevitable: ¿cuál será la reacción de Irán?
¿Se rendirá? ¿Retrocederá? Todo indica que no. Por el contrario, este conflicto parece estar avivando aún más el profundo resentimiento que por décadas ha alimentado a la nación persa. Los discursos y las acciones del régimen iraní. La República Islámica ha respondido con una oleada de misiles y drones contra Israel, y aunque las defensas aéreas israelíes han interceptado la mayoría, algunos han logrado impactar en ciudades como Tel Aviv y Haifa, dejando destrucción y dolor a su paso. La situación es crítica, la escalada es real, y para quienes observamos los acontecimientos con una perspectiva espiritual, todo esto no es solo geopolítico, es el escenario ideal para el cumplimiento profético. Lo que está sucediendo nos mantiene en alerta porque la palabra de Dios ya lo anunció hace milenios. La profecía de Gog y Magog, el papel de Irán en los últimos tiempos. Surge entonces una de las interrogantes más apremiantes entre los expertos en profecía bíblica: ¿cuál será el papel de Irán en los últimos tiempos? ¿Y cuál será su destino final? Estimado oyente, para comprender el desenlace de Irán y su rol en los eventos de los últimos días, no podemos pasar por alto una de las profecías más detalladas y enigmáticas de toda la Biblia, la guerra de Gog y Magog, descrita en los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel. En estos pasajes, el profeta nos revela una visión crucial. Escalada y repercusiones, el conflicto de Irán e Israel. Los discursos y las acciones del régimen iraní reflejan una escalada innegable. La República Islámica ha lanzado una andanada de misiles y drones contra Israel. Aunque las defensas aéreas israelíes interceptaron la mayoría, algunos lograron impactar en ciudades como Tel Aviv y Haifa, causando daños y sufrimiento. La situación es crítica, la escalada es real. Para aquellos que observan los acontecimientos con una perspectiva espiritual, esto trasciende lo geopolítico, es el escenario ideal para el cumplimiento profético. Lo que estamos presenciando nos mantiene en alerta, pues la palabra de Dios ya lo predijo hace milenios. La profecía de Gog y Magog, el rol y destino final de Irán. Surge entonces una de las preguntas más apremiantes entre los estudiosos de la profecía bíblica: ¿cuál será el papel de Irán en los últimos tiempos y cuál será su destino final? Estimado oyente, para entender el desenlace de Irán y su rol en los eventos de los últimos días, es crucial considerar una de las profecías más detalladas y enigmáticas de toda la Biblia, la guerra de Gog y Magog, descrita en los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel. En estos pasajes, el profeta nos revela una visión de suma importancia. Este pasaje bíblico comienza con una orden divina: vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Aquí se nos presenta a Gog, un líder, ya sea simbólico o literal, que dirigirá una coalición de naciones en los tiempos finales para atacar a Israel. Gracias a estudios históricos, lingüísticos y arqueológicos, hoy podemos identificar claramente a estas naciones y entender cómo se está conformando esta alianza. Identificación de las naciones profetizadas. En primer lugar, tenemos a Magog. Según el historiador Flavio Josefo y otros antiguos eruditos judíos, Magog se refiere a las regiones al norte del Mar Negro, ocupadas antiguamente por los escitas. En la actualidad, esta región incluye partes de Rusia. Por esta razón, muchos estudiosos ven en Magog una alusión profética a Rusia. En segundo lugar, Mesec y Tubal eran antiguas regiones en Asia Menor, identificadas comúnmente con áreas de lo que hoy es Turquía. Estos nombres también aparecen en genealogías bíblicas como hijos de Jafet, lo que refuerza su origen en el norte y en la zona euroasiática. En tercer lugar, Persia, un nombre bíblico que no necesita interpretación moderna, pues es el antiguo nombre del actual Irán. Su participación es clave, ya que Irán tiene hoy una postura radical contra Israel y está estrechamente ligado a actores como Rusia. Otras naciones involucradas en la profecía. En cuarto lugar, Cus, conocido en otras traducciones como Etiopía.
Sin embargo, en el contexto bíblico, podría referirse no solo a la Etiopía moderna, sino también a regiones del Sudán actual, lo que implica la participación de naciones del noreste africano. En quinto lugar, Fut se refiere a la región del norte de África, específicamente la actual Libia. Una nación que ha experimentado décadas de inestabilidad política y ha sido un terreno fértil para grupos radicales anti-israelíes. En sexto lugar, Gomer. Gomer era uno de los hijos de Jafet. Históricamente, se le asocia con pueblos que habitaron las regiones del oeste de Asia Menor y el este de Europa, posiblemente identificándose con parte de la actual Europa del Este o incluso con Alemania y zonas colindantes de Turquía occidental. Este pasaje bíblico comienza con una orden divina: vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Aquí se nos presenta a Gog, un líder, ya sea simbólico o literal, que dirigirá una coalición de naciones en los tiempos finales para atacar a Israel. Gracias a estudios históricos, lingüísticos y arqueológicos, hoy podemos identificar claramente a estas naciones y comprender cómo se está conformando esta alianza. Identificación de las naciones involucradas. En primer lugar, tenemos a Magog. Según el historiador Flavio Josefo y otros antiguos eruditos judíos, Magog se refiere a las regiones al norte del Mar Negro, ocupadas antiguamente por los escitas. En la actualidad, esta región incluye partes de Rusia. Por esta razón, muchos estudiosos ven en Magog una alusión profética a Rusia. En segundo lugar, Mesec y Tubal eran antiguas regiones en Asia Menor, identificadas comúnmente con áreas de lo que hoy es Turquía. Estos nombres también aparecen en genealogías bíblicas como hijos de Jafet, lo que refuerza su origen en el norte y en la zona euroasiática. En tercer lugar, Persia, un nombre bíblico que no necesita interpretación moderna, pues es el antiguo nombre del actual Irán. Su participación es clave, ya que Irán tiene hoy una postura radical contra Israel y está estrechamente ligado a actores como Rusia. En cuarto lugar, Cus, conocido en otras traducciones como Etiopía. Sin embargo, en el contexto bíblico, podría referirse no solo a la Etiopía moderna, sino también a regiones del Sudán actual, lo que implica la participación de naciones del noreste africano. En quinto lugar, Fut se refiere a la región del norte de África, especialmente la actual Libia. Una nación que ha experimentado décadas de inestabilidad política y ha sido un terreno fértil para grupos radicales anti-israelíes. En sexto lugar, Gomer. Gomer era uno de los hijos de Jafet. Históricamente, se le asocia con pueblos que habitaron las regiones del oeste de Asia Menor y el este de Europa, posiblemente identificándose con parte de la actual Europa del Este o incluso con Alemania y zonas colindantes de Turquía occidental. Finalmente, la casa de Togarma, descendiente también de Jafet, es identificada con pueblos que habitaron el área del noreste de Asia Menor, lo que corresponde a Armenia, Georgia y regiones del este de Turquía. Todas estas naciones están descritas como aliadas de Gog, equipadas con escudos, espadas y cascos, listas para atacar a Israel en una ofensiva final. El escenario es claro: una coalición poderosa del norte y del sur, con ideologías distintas pero con un mismo objetivo: destruir a Israel. Motivos de la alianza profetizada. Ahora, ¿cómo se formará esta coalición? La Biblia no describe que estas naciones se unirán por afecto o lealtad mutua. Por el contrario, se trata de una alianza por conveniencia, fundamentada en intereses estratégicos, animadversión religiosa y aspiraciones económicas. El Dr. Charles Ridier, en su Biblia de estudio, explica que esta coalición se constituye por tres grandes razones. Primero, intereses económicos, ya que Israel, en los días finales, será una nación próspera con recursos que atraerán la codicia de sus enemigos. Segundo, ambición geopolítica, donde las naciones buscarán aumentar su poder e influencia y controlar la región del Medio Oriente. Y tercero, odio religioso, un factor fundamental que impulsa esta unión contra el pueblo de Israel.
Este rechazo profundo hacia Israel y su papel como pueblo escogido de Dios será el motor principal. Hoy podemos observar cómo estos elementos ya están presentes. Irán, con su animadversión manifiesta hacia Israel, el respaldo económico a grupos terroristas como Hezbollah y Hamás, y su programa nuclear, se erige como un protagonista central. Por su parte, Rusia, con su poderío militar, su ambición energética y su presencia estratégica en Siria, ya se sitúa al norte de Israel. Por supuesto, también Turquía, cada vez más distanciada de Occidente, se aproxima al bloque islámico radical, desempeñando un rol crucial en la región. Finalmente, Sudán y Libia, debilitados por sus crisis internas, constituyen un terreno propicio para ser arrastrados por esta coalición. Las alianzas que la profecía describe ya están configurándose, los discursos de odio se intensifican, las maniobras militares se acentúan, y los intereses económicos y políticos convergen. El pastor y teólogo David Jeremiah, en su serie sobre profecía bíblica, advierte, los titulares de hoy no son producto de la casualidad. La alineación de naciones que presenciamos es la confirmación de que Dios está obrando. Está preparando el escenario para el cumplimiento literal de su palabra. La coalición profetizada no es una posibilidad lejana, es una realidad que se está gestando ante nuestros ojos. Irán, como lo anunció la Biblia, será protagonista y la historia se encamina hacia un momento decisivo. Dios al control de la profecía. Ahora bien, al estudiar la profecía de Ezequiel 38, es fundamental detenernos en los detalles que revelan no solo lo que ocurrirá, sino quién realmente estará al control de los acontecimientos. En el versículo 4, Dios mismo habla a través del profeta Ezequiel y dice, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados. Gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Este versículo es clave, pues revela que aunque la coalición liderada por Gog, de la cual Irán formará parte, creerá estar actuando por decisión propia, en realidad es Dios quien está moviendo los hilos. Él permite que se cumpla su propósito soberano, usando incluso a las naciones rebeldes para ejecutar su juicio. Manifestar su gloria. Analicemos frase por frase. Primero, dice, y te quebrantaré. Esta expresión implica fuerza, restricción, control. El verbo quebrantar en hebreo, sabar, significa romper, someter, doblegar. Aquí Dios no está suplicando, Él está interviniendo con autoridad, sometiendo la voluntad de Gog y su coalición, usándolos como instrumentos en su plan soberano. El teólogo Charles Feinberg, experto en la profecía de Ezequiel, señala, aún las naciones más rebeldes en su arrogancia son como barro en las manos de Dios, Él las quebranta, las dirige y las utiliza para sus propósitos. Aunque ellas crean que actúan libres de su control. Luego, dice el texto bíblico, y pondré garfios en tus quijadas. Esta es una imagen poderosa. Los garfios eran anzuelos o ganchos que se colocaban en los hocicos o quijadas de los animales, especialmente de los caballos salvajes o incluso de los prisioneros, para controlarlos y guiarlos a donde no querían ir. Lo que Dios está diciendo aquí es impactante, Él mismo conducirá a Gog y a su coalición hacia Israel, no porque sean obedientes, sino porque, sin saberlo, serán arrastrados hacia su destino. Propia aniquilación. El Dr. John Walvoord, en su obra Profecía y Futuro Mundial, asevera, los garfios en las quijadas demuestran cómo, en los días finales, Dios permitirá que las naciones avancen hacia la confrontación definitiva. Ellas creerán que actúan por estrategia propia, pero estarán cumpliendo el plan divino. Hoy presenciamos cómo las aspiraciones geopolíticas, los resentimientos ancestrales y los intereses económicos están impulsando a naciones como Irán, Rusia y Turquía a aproximarse al escenario de la profecía. Sin embargo, detrás de las declaraciones, los acuerdos y las amenazas, es la mano invisible de Dios la que dirige la historia. La movilización divina de los ejércitos. Asimismo, el pasaje declara, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. El término sacaré implica movilización. Las naciones se alzarán, se armarán,
abandonarán sus territorios y se acercarán a Israel. No será un asalto aislado, será un despliegue militar de gran magnitud, coordinado y peligroso. Hoy, los movimientos militares ya están ocurriendo, Irán refuerza sus tropas en Siria, Rusia mantiene su presencia en Medio Oriente, Turquía incrementa su influencia y las naciones del norte de África, debilitadas, se acercan al eje radical. Todo esto es el Sacaré de Dios. Los ejércitos se están alineando para el conflicto final. Por último, la descripción, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos. Teniendo todos ellos espadas refleja un ejército bien preparado, disciplinado y con un poder de ataque considerable. Si bien términos como caballos, paveses, escudos y espadas corresponden al lenguaje militar de la época, la mayoría de los intérpretes serios, como Mark Hitchcock o David Jeremiah, entienden que estos vocablos representan, en el lenguaje actual, un arsenal moderno, tanques, misiles, aviones, infantería y tecnología de combate. Lo que la profecía enfatiza no es solo la cantidad de los ejércitos, sino su equipamiento, su preparación y su autoconfianza en el poder militar. Pero a pesar de todo su poder, caerán, porque no estarán enfrentándose solo a Israel, sino al Dios de Israel. La conspiración final revelada. Los profetas no solo anunciaron el ataque, sino que también revelaron el corazón oculto de los enemigos de Israel. El profeta Ezequiel describe en los versículos 9 al 13 del capítulo 38 cómo se desarrollará esta conspiración final: subirás tú y vendrás como tempestad. Como nube para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. Y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar plata y oro? ¿Para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Aquí comprendemos que el ataque no será impulsivo, será premeditado, planificado y motivado por la codicia y el desprecio hacia el pueblo de Dios. Israel, en ese momento, estará confiado, posiblemente tras firmar tratados de paz o acuerdos de seguridad. Los enemigos percibirán eso como una oportunidad. Debilidad. El Dr. John Walvoord enseña: Israel, en la víspera de este ataque, vivirá en aparente paz, pero esa paz será rota brutalmente cuando las naciones se unan contra ella. El versículo 12 revela las verdaderas motivaciones: para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. Y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. La coalición buscará riquezas, recursos y territorios. Verán en Israel un objetivo vulnerable y apetecible. Es exactamente lo que vemos hoy: Israel, pequeño en territorio pero rico en tecnología, recursos naturales y ubicación estratégica. Incluso las naciones que no participarán directamente en el ataque cuestionarán los motivos de Gog y su coalición. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? Sabá y Dedán se asocian con las áreas de Arabia y la península arábiga. Por otro lado, Tarsis, según muchos estudiosos, podría corresponder a regiones de la actual España, específicamente a la antigua ciudad de Tartesos ubicada cerca. Estas naciones no intervendrán militarmente, pero protestarán, quizás por intereses económicos o por hipocresía diplomática, tal como lo observamos hoy en los foros internacionales. El teólogo Mark Hitchcock enfatiza: las naciones protestarán,
pero no actuarán, solo Dios intervendrá, y lo hará de forma contundente. Por lo tanto, el ataque será masivo, impulsado por motivaciones económicas y de odio. Israel parecerá indefensa, y las potencias comerciales se limitarán a protestar, pero Dios ya tiene todo dispuesto. Los planes ocultos de los enemigos serán utilizados por Dios para cumplir su propósito. Ellos creerán que buscan botín, riquezas y conquista, pero en realidad están marchando directamente hacia el juicio divino. Los ejércitos avanzarán, Israel lucirá vulnerable, las naciones alzarán sus voces, pero no actuarán. La coalición liderada por Gog, con Irán como protagonista, creerá que su estrategia ha tenido éxito, pero no contaban con un detalle crucial: Dios pelea por Israel. Ezequiel capítulo 38, verso 18, lo revela con precisión: en aquel tiempo, cuando Gog venga contra la tierra de Israel. Venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Ese es el punto de quiebre. Cuando la coalición toque Tierra Santa, cuando el ataque sea inminente, la ira de Dios se encenderá, y entonces el Creador mismo intervendrá. La Biblia no deja espacio para la especulación. Ezequiel 38 y 39 describen con asombroso detalle el final que le espera a la gran coalición de naciones que en los días postreros se levantarán contra Israel. Irán, la antigua Persia, junto con Rusia, Turquía y otras potencias, no solo serán derrotadas, sino que serán aplastadas por la intervención directa, visible y sobrenatural de Dios. Este juicio no será simbólico ni figurado, será literal, catastrófico e innegable. Será el día en que el mundo recordará que Dios no ha abdicado su trono y que Israel sigue siendo el pueblo sobre el cual Él cumple sus propósitos. La coalición será destruida por Dios de la siguiente manera. El juicio divino, el gran terremoto. En primer lugar, el gran terremoto marcará el comienzo del juicio. Leamos los versículos 19 y 20, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. Ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Este no será un simple sismo regional. La magnitud será tal que afectará a toda la creación, los mares, los cielos, los campos y los hombres. El teólogo John Walvoord advierte que este evento será un terremoto mundial, un estremecimiento de la tierra que servirá como señal inequívoca de que el juicio ha comenzado. Todo ser viviente experimentará el temor ante la presencia de Dios. Los montes se derrumbarán, los muros de las ciudades colapsarán, las bases militares de la coalición quedarán destruidas. Los soldados caerán en pánico, y no habrá refugio ni estrategia humana que los salve. Caos militar, la autodestrucción de los aliados. En segundo lugar, se desatará un caos militar donde los aliados se atacarán entre sí. Leamos el versículo 21, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová. El Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. La gran coalición que se está formando en los tiempos finales, compuesta por potencias como Irán, Rusia, Turquía y otras naciones aliadas, será vista por el mundo como un ejército invencible. Sus recursos, su tecnología y su poderío militar harán temblar a las naciones. Pero la palabra de Dios revela que ese aparente poder caerá estrepitosamente, no por la fuerza de otros ejércitos, sino por la intervención directa de Dios. La Biblia enseña que Dios puede sembrar confusión y pánico en las filas enemigas, provocando que los soldados, cegados por el miedo y la desorganización, se ataquen entre sí. Esto no es un hecho aislado, ya sucedió en el pasado. En Jueces capítulo 7, verso 22, Dios confundió al ejército enemigo de Israel, y los 300 tocaron las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Los enemigos, dominados por el terror y la confusión, comenzaron a matarse entre ellos. Israel no necesitó levantar su espada, Dios peleó por ellos.
Juicio desde el cielo. En tercer lugar, el juicio vendrá desde el cielo. El golpe final será sobrenatural. Leamos el versículo 22, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Esta es una combinación letal de desastres. Lluvias torrenciales inundarán las posiciones enemigas, anegarán los campos, inutilizarán equipos, granizo gigante destruirá vehículos, helicópteros, carpas, blindados. Fuego y azufre, similar al juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra, caerá del cielo incinerando tropas, tanques, armamento y bases militares. El historiador bíblico Charles Feinberg explica, la mención de fuego y azufre en este contexto apunta a un juicio divino abierto y selectivo que no podrá ser explicado por la ciencia o la meteorología. Será un acto directo de Dios. Los satélites y radares militares no podrán anticipar lo que viene, los sistemas de defensa aérea colapsarán. La mano de Dios será inconfundible. El campo de batalla, muerte y devastación absoluta. En cuarto lugar, el campo de batalla será testigo de muerte y devastación absolutas. El profeta Ezequiel, en el capítulo 39, no deja lugar a dudas sobre el desenlace de esta coalición militar que se levantará contra Israel. El campo de batalla se transformará en un escenario de muerte y devastación total, tan impactante que el mundo entero quedará atónito. La derrota no será parcial ni será simplemente una advertencia, será una humillación pública y un acto de juicio directo de Dios. Leamos Ezequiel capítulo 39, verso 4, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Miles de soldados de Irán, Rusia, Turquía y sus aliados quedarán tendidos sin vida en las colinas de Israel. Sus ejércitos, que parecían invencibles, serán derribados sin que Israel siquiera necesite enfrentarlos directamente. Las aves carroñeras y las fieras se alimentarán de los cadáveres. La magnitud de la devastación. El pueblo de Israel tardará 7 meses en sepultar los cuerpos. Leamos el versículo 12 del capítulo 39 de Ezequiel, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses, para limpiar la tierra. La cantidad de muertos será tan inmensa que tomará 7 meses recolectar y enterrar los cuerpos. Esto demuestra que el juicio será de una magnitud sin precedentes. Por otro lado, durante 7 años, las armas abandonadas servirán como combustible. Leamos los versículos 9 y 10, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Las armas, vehículos y equipos de guerra abandonados serán tan numerosos que el pueblo de Israel no necesitará buscar leña para cocinar o calentar sus hogares, esas armas les servirán como combustible durante 7 años. Una devastación innegable y la gloria de Dios. Finalmente, habrá una devastación sin precedentes. Nadie podrá negarlo. Este no será un simple escarmiento o una derrota militar más, será una devastación total y pública. Los ejércitos de Irán, Rusia, Turquía y sus aliados quedarán reducidos a escombros. El orgullo humano será aplastado y la soberbia de las naciones quedará en evidencia. Incluso los líderes políticos y militares que hoy desprecian y se burlan de la profecía bíblica no podrán negar lo que ocurrió. Lo que Dios ha revelado se cumplirá. Anunció por medio de los profetas se cumplirá de forma tan clara y visible que el mundo entero quedará atónito. Leamos los versículos 22 y 23 del capítulo 39 de Ezequiel, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Dios lo ha dicho y Dios lo hará.
La coalición caerá y su nombre será glorificado. Este juicio no será caprichoso, Dios lo hace con un propósito claro. Leamos el verso 7, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. El mundo, que hoy desprecia a Dios, burlándose de las Escrituras y atacando a Israel, será obligado a reconocer que Dios reina. Será una revelación global, innegable y contundente. El pastor y teólogo David Jeremiah lo explica así: Dios usará esta guerra no solo para defender a Israel, sino para vindicar su nombre ante las naciones. La soberanía de Dios será visible y temible. Por lo tanto, el final de Irán, un orgullo que lleva a la ruina, está claramente predicho. La historia ha sido testigo de imperios que, cegados por el orgullo, el poder y el desprecio a Dios, cayeron de forma estrepitosa: Babilonia, Egipto, Roma. Según la profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39, Irán también se unirá a esa lista de naciones que desafiaron al Altísimo y perecieron bajo su juicio. Durante años, Irán ha desafiado abiertamente al pueblo de Israel y al Dios de la Biblia. Su odio no es solo político, es ideológico y espiritual. La retórica de sus líderes, las amenazas de borrar a Israel del mapa, su financiamiento a grupos terroristas, su programa nuclear y su alianza estratégica con Rusia y Turquía son los ingredientes de su propia destrucción. Pero lo que Irán ignora, y lo que muchos líderes mundiales no comprenden, es que Dios ya lo había anunciado hace más de 2500 años: el orgullo, en la Escritura, siempre precede a la caída. Irán caerá, y su final será humillante. Sus ejércitos serán aniquilados en los montes de Israel, no por las armas humanas, sino por la intervención directa de Dios. Su reputación militar, su supuesta invencibilidad y su orgullo como potencia regional quedarán en ruinas. Sus alianzas estratégicas se desmoronarán, y su odio, su arrogancia y su desafío al pueblo de Dios serán su sentencia definitiva. El final de Irán, junto con sus aliados, será una lección para las naciones, un recordatorio de que Dios cumple su palabra. Que Israel no es un pueblo abandonado y que Dios juzga con justicia a quienes se levantan contra él y contra su pueblo. Esta guerra no será un simple episodio bélico, tendrá consecuencias globales y abrirá las puertas a los siguientes grandes eventos proféticos. El Dr. Mark Hitchcock, en su estudio sobre Ezequiel 38 y 39, enseña que la destrucción de esta coalición será un punto de quiebre que transformará el panorama geopolítico y espiritual del mundo. Tras la guerra, los enemigos históricos de Israel quedarán humillados y debilitados. La coalición anti-israelí perderá poder y credibilidad. Las naciones verán que la profecía bíblica se cumple literalmente y ya no podrán burlarse de la palabra de Dios. La fe en la diplomacia humana, los tratados y las organizaciones internacionales se desplomará. El mundo comprenderá que no puede controlar los eventos finales, y el escenario quedará listo para el ascenso de una figura que emergerá en el futuro. Traerá un aparente orden y paz: el Anticristo. Este líder global y carismático aprovechará el caos para consolidar su poder, engañando a las naciones. Se abrirá paso la tribulación, los juicios de Dios descritos en Apocalipsis, y al final, la gloriosa segunda venida de Jesucristo, cuando el Mesías regresará para reinar con poder y justicia. Estimado oyente, todo lo que ha escuchado no es una invención humana, la Biblia lo predijo hace siglos. Irán caerá, los enemigos de Israel serán derrotados y las naciones verán que Dios sigue en control. La pregunta es simple: ¿estás listo para lo que viene? ¿Estás en paz con Dios? ¿O estás viviendo como si nada fuera a suceder? Hoy es el momento de arrepentirse, hoy es el momento de volver a Cristo, porque lo que Dios ha dicho se cumplirá. Prepárate, porque el tiempo se agota. Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con tus familiares y amigos para que ellos también puedan ser edificados por esta enseñanza.
Que Dios te bendiga abundantemente.